¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya, vaya fin de semana muy, pero muy movido, que arrojó diversos temas, por supuesto, que evidencian intereses fácticos, poderes fácticos que están ahí presentes, tratando de influir en el periplo de nuestro país en la elección del 2024 y que sin duda alguna merecen cada uno de ellos un análisis profundo, una opinión que nos ayude a tratar de entender por lo menos los fines, los fondos. Si ustedes me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes pues algunas reflexiones durante los próximos minutos sobre lo que vivimos precisamente este sábado y este domingo aquí en su canal. Y me gustaría comenzar, por supuesto, con el tema de Azucena Uresti, recuperarlo un poco. ¿Por qué? Porque nuevamente este lunes personajes como Héctor de Mauleón, como Pascal Beltrán y muchos otros, comienzan a mantener este discurso. Tratan de seguir posicionando un tema de censura que ya está descartado, así con todas y cada una de sus letras. Solamente personajes como de Mauleón, como Beltrán, como Denise Dresser, quieren mantenerlo en el candelero. ¿Por qué? Porque así conviene a los intereses de sus respectivos patrones, de los hombres que están detrás precisamente de todos, de este grupo de corifeos que busca de una u otra manera descarrilar las elecciones para beneficiar privilegios de una oligarquía. Dice Pascal Beltrán en su columna de Excelsior, el actual sexenio se ha caracterizado, ojo, por la destrucción de buena parte de los cimientos en los que se fincó la transición democrática iniciada a finales del siglo pasado. La primera pregunta para el señor Pascal Beltrán, ¿cuál transición? ¿De qué transición nos está hablando? Cuando Vicente Fox y Ernesto Zedillo representaban exactamente lo mismo. Y cuando la decisión de que hubiera alternancia en el poder, es decir, cambiar para no cambiar, no provino del pueblo mexicano, sino que en muchos sentidos fue algo perfectamente estructurado, perfectamente organizado por organismos internacionales, al más puro estilo de lo que pasa en los Estados Unidos, en donde sin importar quién gane, el Partido Republicano o el Partido Demócrata, jamás habrá cambios de fondo que realmente ayuden a combatir la desigualdad, a generar un mayor ingreso, a combatir la pobreza, a combatir realmente el tráfico de drogas, la trata de personas y todo lo que significa una verdadera economía popular. Una economía criminal, perdóneme. Dice Pascal Beltrán, la división de poderes ha sido severamente erosionada. Perdón, otra. ¿Cuándo ha existido división de poderes en México? Perdón, no fue con Cedillo, no fue con Salinas. La Suprema Corte de Justicia se sometió a cada uno de ellos, ni a hablar al propio Felipe Calderón, ni a hablar a Vicente Fox. Sí, con sus respectivas, digámoslo de esta manera, excepciones. Pero como sistema, ¿en qué momento hubo esa separación de poderes de la que habla Pascal Beltrán? Hasta que apareció precisamente la izquierda, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, es que en ese momento con el ingeniero Cárdenas, con López Obrador, con Ifigenia Martínez, con ese grupo de personas, es que se puede hablar de una oposición real en el poder legislativo. Pero antes, perdón, el PAN durante toda esta época neoliberal ha fungido de aliado del partido en el poder. Y cuando estaba el PAN en el poder, el PRI era su aliado. Entonces no había ninguna separación de poderes en el fondo. Había algo que era un simple maquillaje, ¿no? Pero dice Andrés Manuel López Obrador que el periodismo, pese al presidente, el periodismo sigue. Yo insisto, no ha habido presidente más cuestionado de la forma como se ha hecho que López Obrador. Dictadura, una dictadura donde todos los días cuestionas al presidente de la República desde diferentes plataformas. No sé si estos personajes fingen no saber lo que es una dictadura o la utilizan de esta manera tan, pero tan perversa. Y no fue el único, ¿eh? Deje de decirle que no fue el único. Insisto, Héctor de Mauleón también saca su columna señalando a Azucena y las circunstancias actuales. Todos y cada uno de los ataques con que el presidente intenta minar la libertad de expresión quedan grabados. Y lo dice a través de su columna. ¿En qué momento ha minado su libertad de expresión del señor Héctor de Mauleón? Si sigue publicando en Twitter, si sigue apareciendo en televisión, si sigue apareciendo en radio, si sigue apareciendo en plataformas digitales, dando su opinión respecto
al gobierno que atenta contra la libertad de expresión. Sí, sí alcanza a comprender esto. Es como nos decía Mercurio Cadena el fin de semana. Broso critica al presidente en un video que vimos todos. ¿Cuál dictadura, cuál censura, cuál afectación ha habido? Es de verdad totalmente, totalmente fuera de lógica, delirante lo que ya estamos leyendo y observando en este momento. Sí, con estas palabras grandilocuentes, con estas narrativas edulcorantes, totalmente envueltas en oropel, ¿no? De la palabra elegante, de la palabra descriptiva, de la palabra rítmica, pero que a final de cuentas lo único que demuestran es una verdadera vulgaridad en materia ética y en materia de principios. Hay un factor que viene a evidenciar, porque también yo le diría a toda la oposición que se ponga de acuerdo, porque ya escuchó usted lo que lee, lo partes de las columnas de Beltrán, de Mauleón, en fin. Y por acá dice, permítame un segundito, dice Roberto Madrazo: señor presidente, Azucena Oresti salió de Milenio porque a usted no le gustó su cobertura sobre el ataque con drones en Guerrero y porque lo llamó misógino y agresor constante a las mujeres. No es necesario que usted llame, escuche, llame a pedir la renuncia de nadie. Basta con que desde el púlpito de la mañanera ataque a los periodistas para ejercer presión sobre los medios. Por favor, ¿de qué está hablando Roberto Madrazo? Dice usted que en su gobierno no hay censura, pero ¿qué me dice de las consecuencias que enfrentan? Ahí le va: Azucena, Ricardo Alemán, Ricardo Rocha, que en paz descanse, Carlos Marín, Carlos Alarraqui, Sarmiento, Iriart, Adela Micha, Ángel Verdugo, Broso, Carlos Loret, Carlos Ramos Padilla, Javier Solórzano y Guillermo Valdés. Todos ellos siguen en medios, todos siguen siendo parte de una élite informativa, todos ellos siguen ganando grandes salarios, todos siguen siendo parte medular de la opinocracia de un sector de la población. ¿De qué habla Roberto Madrazo, que ahora resulta es defensor del periodismo, cuando Madrazo fue de los grandes represores de periodistas en Tabasco, de los grandes perseguidores del periodismo en Tabasco? De verdad, Roberto Madrazo, ¿con qué cara? Pero ahí tiene usted otro ejemplo de esta delirante actitud. Y aquí viene el punto que yo por eso le digo, pues deberían de ponerse de acuerdo en la oposición, sinceramente, por una sencilla razón. Porque resulta que Felipe Calderón Hinojosa, ya escuchamos que estas voces insisten y estas plumas insisten en que sí hay censura, aun y cuando Milenio ya salió, ya aclaró que fue un acuerdo mutuo, cuando se sabe, porque hay información, hay investigación de periodistas como Julio Astillero, que en una edición especial de su programa confirmó que jamás existió presión por parte del gobierno federal, que fue una negociación que ya tenía bastantes días llevándose a cabo en Milenio y que fue una decisión de Azucena junto con la dirigencia, la directiva de Milenio, que decidieron terminar con este programa porque ella tenía una mejor opción. Incluso ha trascendido también a través de diversos canales de comunicación que hubo una molestia supuestamente al interior del canal de televisión porque ella no había aceptado asumir la responsabilidad de un programa matutino en Milenio, precisamente porque le importaba su noticiero de la noche y que ahora esto cambiaba con la oferta de Radio Fórmula. Entonces es un asunto de pesos y centavos, pero lo lamentable es que la oposición sigue insistiendo en este discurso y por eso es importante desenmascararlo, porque incluso no se ponen de acuerdo entre ellos. Felipe Calderón dice: me han precisado que la salida de Milenio de Azucena no fue por expulsión, como dije, de esa empresa, sino decisión profesional de la periodista. Lo rectifico. Reitero mi solidaridad con ella y en el contexto de agresión en contra de ella, de Loret, de Gómez, de Broso y otros en su ominoso signo de autoritarismo presidencial. Es decir, que Felipe Calderón pues le diga a De Mauleón, le diga a Beltrán, le diga a Madrazo, les hable por teléfono, que lo tienen directo contacto seguramente, y pues le diga, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Que ya me dijeron que no la sacaron, que fue una decisión de ella. Y ahora que quieran englobar nuevamente que ellos son víctimas, fíjese bien, ellos se ponen como víctimas, el tuit de Roberto Madrazo, y los periodistas que son asesinados, y los periodistas que sí son levantados, y los periodistas que sí son censurados por poderes fácticos en los estados, que son víctimas del poder político, empresarial, militar en los estados, que sí son perseguidos, ninguna de estas personas, ninguno los voltea a ver nunca, ni nunca los ha volteado a ver, porque ellos, junto con los que mencionábamos en el tuit de Madrazo y otros más, son personajes
son personajes de una élite que durante todo el tiempo ha existido en el periodismo. Gente cercana al poder, que está cómoda en el poder, que ha recibido a través de años dádivas del mismo, que ha servido para legitimar precisamente corruptelas, abusos, despojos. Todo esto, por supuesto, con la justificación de que es por un bien mayor, de que es parte del desarrollo, cuando en realidad ellos sabían perfectamente, porque uno lo escuchó cuando estuvo cerca de algunos de ellos, sabían perfectamente qué era lo que estaba pasando. Hacían expresiones racistas muchas veces, clasistas en varias ocasiones. Muchos de ellos hablaban de forma em, grosera, insultante hacia López Obrador cuando era candidato. No lo bajaban de indio, no lo bajaban de prieto, no lo bajaban de naco. Nos consta, ¿eh? Y varios de ellos lo saben. Entonces me parece que es de llamar la atención que ahora asuman, por supuesto, un papel de adalides de la democracia. Claro, hay una razón por lo que lo hacen, porque con la llegada de López Obrador, con la llegada de la mañanera, se acabó precisamente mucho del dinero que ellos recibían constantemente del poder. Ya no son ocupados por ese poder, por el poder que está ahorita en presidencia. Y ese poder de presidencia, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, desata la furia de sus patrones, de los dueños de medios donde ellos laboran, cuando toma decisiones que les afectan el bolsillo. No crean ustedes que solamente son berrinches o alaracas de cada uno de estos personajes. No va solamente por ahí. Ellos responden también a órdenes. Y esas órdenes son de empresarios que se ven afectados porque ya no reciben las cantidades que recibían en materia de publicidad oficial, porque ya no pueden extorsionar a un gobierno con periodicazos, porque toman decisiones, porque estaban involucrados en otras áreas, como por ejemplo los de las medicinas, y se toman decisiones sobre las medicinas porque los obligan a pagar impuestos. Y entonces mandan precisamente a los comunicadores que tienen en su nómina y que siguen ganando bastante bien, ajá, a que lancen este tipo de epítetos. Ellos se involucran en esta campaña y en esto le doy toda la razón a Víctor Trujillo. Si está en juego dos visiones de país, una, la que representa los intereses que este grupo defiende en toda la extensión de la palabra, y la que representa Morena por el otro lado. Si uno tuviera dudas al respecto, basta ver la reacción precisamente de aquellos que defienden a una oligarquía y la reacción de parte de esta oligarquía. Muchos de los comunicadores de los que hablamos son lo que definíamos en otra ocasión, los famosos pobres de derecha. Gente, sí, muy bien pagada, pero que cree o se siente parte de una clase social de la que realmente no es, pero opera para proteger a la misma. Y es servil con la misma. El poder no solamente emana de la presidencia de la República, emana de partidos políticos, emana de empresarios, emana de militares, emana de ONGs estadounidenses, emana del propio Washington. Y muchos de los personajes involucrados están relacionados a alguno de estos poderes que se ha visto afectado por las decisiones que ha tomado esta administración. Cuando hay una censura, durante años en México vivimos censuras de Estado. Durante años en México vivimos actos de represión por parte del gobierno. Hoy por hoy en el equipo de Xochitl Gálvez está un hombre que fue responsable de censurar a muchos periodistas durante el sexenio de Felipe Calderón. Un sexenio en el cual, amén de lo que hemos hablado de José Gutiérrez Bo, Carmen Aristegui, a Jesús Lemus lo metieron a la cárcel. Al maestro Lemus lo metieron a la cárcel. Y no solamente a él, a otros periodistas que también se atrevieron a hablar, se atrevieron a denunciar lo que pasaba con la guerra contra el narco. Dos camarógrafos de TVC, usted lo recuerda, fueron a grabar la casa de García Luna y ya no los querían dejar salir. O sea, la represión total en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Y quién dijo algo? Nada. Decidieron callarse muchos de estos personajes con ese criminal pacto de silencio para no hablar de las atrocidades que estaba cometiendo Calderón con su estrategia supuestamente para combatir al narco, cuando era para criminalizar a la población. Pero ellos insisten en poner, en situar esta discusión, porque así conviene a sus intereses, no porque estén involucrados o interesados, por supuesto, en que se mejoren las cosas para nuestro país. Y esto nos lleva, por cierto, a un tema que es fundamental también,
y que es lo que les mencioné hace un momento. Hay dos visiones efectivamente de país que se están discutiendo ya en este momento y que sin duda alguna es fundamental que cada una de ellas eh, pudiera, digamos de esta forma, ser una alternativa viable para nuestra nación y para el desarrollo de todos de diferentes formas, pero no es así. La realidad es que hay un sector de la población que busca regresar al poder. ¿Para qué? Para retornar lo que había en otra ocasión y que nos llevó a las problemáticas que hoy por hoy tenemos. Yo se los he dicho, claro que el gobierno de López Obrador ha cometido errores. Hay cuestiones que yo no coincido, lo hemos planteado ya en otras ocasiones y ahorita en parte lo vamos a comentar, pero, perdón, ha sido mucho mejor gobierno que lo que tuvimos antes, aunque no se quiera ver, por el simple hecho de mejorar la calidad de vida realmente de un sector poblacional que había sido olvidado de manera delictiva por los poderes anteriores. Hoy, por cierto, en ese marco se dan a conocer dos notas que quiero comentar con ustedes rápidamente. La primera, bueno, obviamente lo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum, quien ya es oficialmente la candidata a la presidencia por el partido Morena, es la favorita para ser la primera mujer en convertirse en presidenta y este domingo ha dado un paso importante, si bien muy esperado en ese objetivo, ya que ha obtenido la constancia como candidata de la alianza en el poder para contender en las elecciones federales para intentar suceder a López Obrador como titular del Poder Ejecutivo en el periodo 2024-2030. Sí llamó la atención de que no estuviera presente Marcelo Ebrard Casaubon, pero me parece que también ya es darle mucho peso a la figura de Marcelo Ebrard, ¿no? Con quien Sheinbaum había tenido diferencias producto de este controvertido proceso interno. Sin embargo, en esta ocasión, pues parecieron limar asperezas con un gran abrazo público hace unos cuantos días y considero que realmente la ausencia de Ebrard ya no tiene tanta trascendencia en la vida interna en este momento de Morena. Puedo estar muy equivocado, por supuesto, ¿no? Ahora, si bien no se presentó Ebrard, los que sí estuvieron presentes fueron otros contendientes del mencionado proceso interno. Estuvo Fernando Noroña, estuvo Adán Augusto, estuvo Ricardo Monreal, estuvo también, bueno, Manuel Velasco, y finalmente Sheinbaum ya se alza como candidata del partido Morena. Y hoy, por cierto, publica Mitofsky, ¿no? Una encuesta en donde nuevamente los números no le dan a Xochitl Gálvez. Una diferencia de 28.7 puntos. Al inicio de las campañas de 2018, López Obrador superaba a Ricardo Anaya por 24 puntos. Determinada así la elección, Gálvez obtendría 6.7 menos que Mid y Anaya juntos. Se imagina. Por ahí hemos escuchado en los discursos de la oposición, de sus tuiteros y demás, que Anaya y Mid juntos superaron a López Obrador en votos. Eso es mentira, no es cierto. Creo que uno tuvo 12 millones, que fue Anaya, y el otro tuvo 9. Es decir, si Pitágoras no miente, fueron 21 y López Obrador fueron 30. Una diferencia de 9 millones con ellos dos juntos. Por lo tanto, no fue así. Eso es una enorme mentira que se le ha dicho a los seguidores del PAN y del PRI para que mantengan la llamita encendida, cuando la realidad, pues es esta. La realidad es lo que han venido de manera sostenida, dándose a conocer en el sentido de la ventaja que tiene Xochitl Gálvez, pero que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez, y el detalle que le hemos dicho en otras ocasiones, que tenemos que analizar mucho en las encuestas, los negativos, de quién han subido, de quién han bajado, qué tanto ha subido y bajado en los últimos días, qué tendencia tiene cada una de ellas. Galvez tiene una tendencia, perdón, totalmente de estancamiento, esa es la verdad de las cosas. Sheinbaum tiene una tendencia que va subiendo, va ganando adeptos en algunos sectores, mientras que el caso de Jorge Álvarez Maínez, pues anda en 6.5, no 4, ¿no? 4.5 efectivamente de la votación. Yo insisto con Álvarez Maínez, va a alcanzar máximo 5 puntos, pero obviamente que esos 5 puntos son arrebatados al target de Xochitl Gálvez. Ahora, en este marco, se dio a conocer una serie de diferencias, sobre todo en redes sociales, entre un grupo de morenistas quienes cuestionan la presencia de Mario Delgado. Y esto surge a partir precisamente de una declaración muy fuerte de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien anunció que fue expulsada de Morena debido a sus declaraciones en contra de varios funcionarios, los cuales señaló de tener nexos con el crimen organizado. A través de su perfil de Facebook asegura que el dirigente de Morena, Mario Delgado, le llamó para expulsarla, pero esto la hacía sentir más digna, pues dijo que seguirá trabajando para la gente de Manzanillo, fue lo que señaló ella. Lo anterior después de
de que en entrevista con Ricardo Ravelo señaló, ¿no? Señaló que funcionarios del estado de Colima que se estaban acercando a Claudia Sheinbaum estaban ligados con el cártel de Sinaloa, situación que conocía Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, y el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Incluso en entrevista con Astillero aseguró que en la reunión con Mario Delgado también estuvo presente Adán Augusto López y que había sido citada sin que le dijera el motivo. Una vez ahí fue expulsada bajo el argumento de haber perjudicado al partido y la campaña de Sheinbaum, fue lo que dijo la alcaldesa. Nunca fue en el sentido de afectar la candidatura de la doctora, al contrario, porque me queda claro que ella no sabe con quién se toma las fotos, fue lo que señaló la alcaldesa. Así que ahí tiene usted. Y varias voces han empezado a exigir la salida de Mario Delgado, a quien consideran un personaje demasiado pragmático y que se puede convertir en un riesgo para la cohesión de este movimiento, que es cierto, se busca una hegemonía, se busca un plan C, pero lo que se ha cuestionado de Delgado es el pragmatismo con el cual ha operado y que ha abierto puertas a personajes verdaderamente impresentables, como los que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Es cierto que al interior de Morena también hay voces, entre ellas la de López Obrador, que son un freno para personajes tan, pero tan inadmisibles como puede ser Jorge Hank, por ejemplo, pero la realidad es que sigue operando Mario Delgado como lo ha hecho desde un principio. Delgado es un tipo extremadamente pragmático, es un tipo que difícilmente tiene una congruencia ideológica. A él le encargas ganar elecciones, haya sido como haya sido, y así opera Mario Delgado. No es ninguna sorpresa, ahí está el apoyo a Gallardo en San Luis, un tipo señalado por vínculos con el narcotráfico y lo apoyó. Ponía una candidata bastante débil y el Partido Verde como el jugador clave en esa elección. Armando Guadiana en Coahuila, por ejemplo, fue otro ejemplo de un caso de un personaje que no podría representar ninguna transformación y que sin embargo Delgado lo apoyó con esta idea de que estaban creando una especie de hegemonía y la realidad es que no resultó para nada. Entonces, sí es muy importante que Morena no pierda el rumbo, que no pierda el rumbo y que se mantenga firme precisamente en cada uno de sus postulados. Y ahí, insisto en lo que les he dicho, va a ser clave la figura de Andrés Manuel López Obrador en los próximos años, sin que esto signifique que invisibilice o afecte o dañe en algún momento o se involucre o se entrometa en el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque incluso hay un tema en el cual ustedes saben que lo hemos comentado en muchas ocasiones, ustedes saben cuál es mi postura, el tema precisamente de la participación del ejército en la noche de Ayotzinapa. Para mí, la cúpula militar de la cual es cabeza el general Cienfuegos son los responsables de ese crimen, son los responsables junto con el poder político de crear una verdad histórica. Esa verdad histórica de Peña Nieto se creó para proteger a esa cúpula militar de Cienfuegos. Y ahora una jueza de distrito del Estado de México ha ordenado la liberación de 8 militares vinculados con el caso Ayotzinapa. Los soldados fueron apresados en junio de 2023, luego de que la fiscalía los relacionara con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Sus abogados incluso llegaron a amenazar a Alejandro Encinas, precisamente por haber llevado a cabo las investigaciones en contra de este grupo y por haber declarado precisamente en contra de este grupo y haber denunciado la participación del ejército en esa noche tan lamentable y tan aciaga que marcó el derrotero del gobierno de Enrique Peña Nieto. Recordamos perfectamente cómo le abrieron espacios en los medios de comunicación a los generales, a los militares para insultar al señor Alejandro Encinas, para lanzar cualquier tipo de epítetos, ¿no? Con la finalidad de desacreditarlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, vaya que hubo intereses involucrados en crear la verdad histórica, que al momento de que se caiga, se derrumbe, pues muchos de estos van a salir totalmente empapados. Pero por supuesto, insisto en lo que ya ustedes lo saben, hay videos que hemos subido al respecto, por supuesto que el ejército tiene una enorme, pero enorme responsabilidad. Esa cúpula militar tiene una enorme responsabilidad en esas desapariciones, en esos asesinatos, como en otras ocasiones lo ha hecho en el mismo estado de Guerrero. Y esa es una de las páginas, por supuesto, complicadas, difíciles que le tocó a enfrentar a Andrés Manuel López Obrador y que queda pendiente durante esta administración y que se le ha generado incluso muchos comentarios en contra. Ahora, el tuit de Alejandro Encinas es contundente. Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen
contra la investigación que encabeza el presidente de México. Ojo con esta declaración, ¿eh? La investigación que encabeza el presidente de México y abogados de la Sedena. Es lo que le digo, hay una cúpula militar que desde hace tiempo, desde el gobierno de Fox, me atrevería a decir, se manda sola y responde o está insertada desde años antes incluso en el complejo industrial militar y que juega un papel determinante en la generación de violencia en México, en todo lo que es la famosa guerra en contra del narcotráfico y en este tipo de actos, lo cual impide en muchos sentidos el margen de maniobra del presidente. Y lo que llama la atención o lo que tiene que ponernos a pensar en ese sentido es si un presidente tan popular como Andrés Manuel, tan poderoso como Andrés Manuel en muchos sentidos, sobre todo en cuestión social, no pudo avanzar más. ¿De qué tipo de intereses estamos hablando? Porque tal vez avanzar más generaría otro tipo de acciones que complicarían las cosas para el resto. No todo es blanco y negro, eso me queda muy claro, pero no por eso eximimos la responsabilidad del ejército y de esa cúpula en este tipo de actos, ¿no les parece? Oiga, yo como siempre quiero agradecerle el favor de su atención. Si les gustó este video, pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, hagan llegar sus comentarios que para nosotros son fundamentales, por supuesto. Y ya lo sabe, denle a la campanita, suscríbase, por favor, suscríbase y con base en sus posibilidades, échenos un super chat, un super gracias. Platicamos por la noche. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.